llamar la charla Perspectivas sobre los enfoques didácticos en la enseñanza de la física. Y si vemos, hay como dos grandes líneas fuertes que son enfoques didácticos, enseñanza de la física, y perspectivas es porque siempre nunca tenemos la totalidad, sino tenemos apenas unas condiciones. Sabemos que siempre están los puntos de fuga que nos permitirán tener algunas elecciones sobre otras, porque generalmente tenemos unas preferencias frente a lo que queremos indagar, de acuerdo no solamente a los temas, sino a lo que realmente hacemos. Quiero compartirles a ustedes hoy un pequeño video para iniciar, porque siempre tengo la condición de tener una motivación de decir por dónde queremos movernos, qué queremos dialogar, por qué es importante buscar otros escenarios, sobre todo los escenarios iniciales que son más de carácter motivacional, para que nuestros estudiantes tengan la opción de poder ir mirando algunos aspectos. Entonces voy a permitir, no sé, Mireya, si yo lo intento, a ver si puedo ver el video. Sí, si necesita que le colabore, me avisa de una vez. Miremos a ver. Entonces es un video pequeño, un video corto. Y sobre eso vamos a dialogar posteriormente. Imagina estar varado en el espacio por 9 meses. Esa fue la pesadilla que vivieron Barry Wilmore y Sunita Williams, dos astronautas que originalmente debían estar solo 8 días en la Estación Espacial Internacional, EEI. Pero su nave, el Starliner de Boeing, presentó fallas y no pudo traerlos de regreso. Así comenzó una espera llena de incertidumbre mientras la NASA y el Boeing intentaban encontrar una solución. Al final, la respuesta vino de la competencia SpaceX. El regreso a la Tierra se llevó a cabo en la cápsula Crew Dragon, desarrollada por la empresa de Elon Musk, una nave espacial moderna diseñada para misiones tripuladas, que terminó funcionando como un taxi de emergencia. La Crew Dragon no es cualquier cápsula, puede transportar hasta 7 pasajeros, mide más de 8 metros de altura y está equipada con sistemas avanzados para garantizar un aterrizaje seguro. Su diseño incluye paracaídas especiales que estabilizan y desaceleran la nave antes de tocar tierra. Los trajes de los astronautas cuentan con tecnología de punta, como en cascos impresos en 3D con micrófonos integrados y válvulas para regular la presión. Pero, ¿por qué no pudieron regresar en la misma nave en la que llegaron? Lo normal es que los astronautas vuelvan en su nave original, pero Starliner presentó problemas desde el principio. Filtraciones de helio y fallos en los propulsores que pusieron en duda su capacidad para un retorno seguro. La NASA y el Boeing pasaron meses evaluando la situación, hasta que concluyeron que era demasiado riesgo traer de vuelta a los astronautas en su cápsula. La decisión fue clara, traerlos en el Crew Dragon y enviar el Starliner de regreso vacío. Ahora, el futuro de Starliner es incierto. Boeing sigue investigando qué salió mal y no hay fecha confirmada para su próximo vuelo con tripulación. La NASA apostó por tener 2 compañías privadas para llevar astronautas al espacio, pero hasta ahora, SpaceX se ha llevado la delantera, y con este rescate, la Crew Dragon se consolidó aún más como la nave espacial más confiable de la actualidad. ¿Tú qué crees que haya pasado? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Listo. Bueno, ¿esto qué nos lleva? Voy a... Creo que ya estoy compartiendo de nuevo, ¿no? Veo que no he salido del video. Todavía está el video en la pantalla. Sí, voy a ver. Listo. Bueno, ¿por qué quiero dialogar sobre estos aspectos? Porque si ustedes ven y uno va desglosando los temas, se encuentra asuntos muy interesantes. Estabilización, entrada a la Tierra, salida de la Tierra, fallas en los propulsores, trajes, ¿sí? Aspectos de colaboración. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso todo con el diálogo de la ciencia
y con la mirada particular de la física. Y entonces uno se pregunta qué mirada tenemos de la ciencia y cómo esa ciencia escolar nos permite tener una comprensión científica del mundo. Cuando uno hace el balance de esto que llega a nosotros más allá de las noticias, más allá de los noticieros, encontramos unos asuntos muy importantes. ¿Qué tipo de traje usan los astronautas ahora y qué tipo de traje usaban los astronautas en los años 60 de 70? ¿Qué tipo de naves llevan a los astronautas afuera del espacio y de regreso a la Tierra? ¿Qué pasa o qué conocemos de los síntomas o cambios en el espacio exterior que han sufrido los astronautas? ¿Sabemos algo de la afectación en la orientación espacial, de la coordinación ojo-mano y ojo-cabeza, que están afectados por cambios en la microgravedad? ¿Sabemos algo de manifestación del mareo espacial? ¿Conocemos algo de la pérdida de densidad mineral en los huesos? Conocemos cómo los telómeros, que son las estructuras al final de los cromosomas, tienden a alargarse en los viajes espaciales. ¿Cuál es la pérdida de equilibrio una vez regresa a la Tierra? Entonces uno diría, mira que en el diálogo hemos ya venido bajando los temas iniciales, que eran estabilizadores, trajes, válvulas, fallas, dos propulsores, colaboración. Es decir, cómo podemos ir articulando estas dinámicas, estas problemáticas que encontramos para ir ya buscando temas particulares de trabajo en el aula. ¿Y qué mirada tenemos de la ciencia? Es justamente lo que nos va a permitir comprender y buscar esas relaciones, porque si queremos la mirada de la ciencia como solamente comprensión de las teorías y de los conceptos, pues difícilmente vamos a encontrar relación con condiciones del día a día, no solamente de nosotros, sino lo que pasa a la humanidad entera. Entonces, dentro de esta motivación, quiero abordar 3 temas para esta comunicación. ¿Cuáles son los retos de la educación en ciencias? ¿Qué aportes podemos hacer de la investigación en didáctica de las ciencias? ¿Y qué perspectivas tenemos de la formación de profesores en ciencias, particularmente de la física? Cuando pongo lineecita y guión, es para decir que vamos a centrarnos particularmente en la física porque ese es nuestro campo de formación. Entonces, en esa medida, cuando nosotros revisamos los retos de la educación del siglo XXI, particularmente voy a tomar 21 retos para el siglo XXI de Harari. Él dice que hay 4 Cs que son fundamentales para trabajar digamos, con los estudiantes del siglo XXI. ¿Cuáles serían esos Cs? Creatividad, pensamiento crítico, comprensión del mundo, comprensión científica del mundo y cooperación. Esa que ya había aparecido también en la misión internacional, porque si ustedes ven, no es posible retornar a los astronautas si no hay cooperación. Y esa cooperación cruza las fronteras que a veces ponemos en términos normales en la Tierra, geopolíticas, económicas. En la estación internacional llegan científicos y los científicos cooperan y colaboran. Pero van apareciendo otros retos que lo veíamos ahí. ¿Cuáles son las condiciones de liderazgo que formamos en nuestros jóvenes? ¿Cómo esos componentes emocionales que nos los dejó y fue mucho más visibles en los tiempos de la pandemia, ¿cierto? ¿Cuáles son esas condiciones también colectivas que nos atañen no solamente desde las comprensiones normales, sino también desde la digitalización? Cómo los aspectos digitales entran a jugar un papel esencial ahora en lo que llamamos nosotros inteligencias emocionales colectivas o inteligencias digitalizadas. Aspectos que nos demandan efectivamente otras reflexiones frente a la educación y particularmente frente a la ciencia. Un colega dice que generalmente en la escuela trabajamos física del siglo XIX con profesores del siglo XX para estudiantes del siglo XXI. Entonces está mostrando una brecha de tres siglos, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo cortamos esa brecha? Nosotros pensamos a veces que la brecha es de décadas,
sino que la ciencia que enseñamos es una ciencia que está situada muy desde la perspectiva newtoniana, que tiene un enfoque epistémico fuerte en los determinismos. Es decir, conoce las condiciones iniciales de un sistema y puedo decir qué puede pasar en ese sistema en un tiempo posterior. Cuando la física del siglo XXI nos dice, no, hay unos invariantes que no cambian en términos del tiempo, ¿cierto? Que son los principios de simetría, y de ahí la comprensión del mundo va cambiando. ¿Y cuáles son esos principios de simetría? Y ahí quiero centrarme muy particularmente en la física. Hablamos de una simetría temporal, y ahí quiero que seamos, digamos, vamos como tomando nota. ¿Qué significa la simetría temporal? Nos dice que hay una cantidad que no cambia en el tiempo, que es invariante, y por eso la física debe centrarse más en los invariantes, ¿cierto? Que es invariante en el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo digo hay una cantidad que no cambia en el tiempo, me da sentido decir que energía inicial es igual a energía final, porque esa cantidad, búsquela usted en mecánica clásica, en relatividad, en mecánica cuántica o en cosmología, sigue siendo la misma. Es decir, hay una cantidad que no cambia en el tiempo, esa cantidad se llama energía. Sea 10 a la menos 45 segundos, o sea 10 a la 20 segundos o a la 25, esa cantidad no va a cambiar nunca, ¿cierto? Entonces, cuando en un balance de energía no da la energía, los físicos dicen, o los científicos dicen, aquí hay un problema. Si ese es un invariante sobre el cual construimos la dinámica del universo, decimos, entonces algo nos está pasando. Entonces, si nos falta algo, pues listo, lo llamamos materia oscura, como hicieron los físicos de los años 30 del siglo pasado. Entonces, aparece ese nuevo concepto que es materia oscura. Ese se llama principio de simetría temporal. El segundo es principio de simetría, que yo creo que eso es lo que tenemos que traer del siglo XIX, más que conceptos, y siglo XX. El otro es la simetría espacial. Esa simetría espacial, volvemos a los mismos invariantes, hay una cantidad que no cambia, independiente, y cuando hablo de espacios se refiere a marcos de referencia, muy trabajados desde la relatividad. Entonces, cuando tú cambias de marco de referencia, ¿cierto? Ya sea un sistema muy euclidiano, un sistema no euclidiano, un sistema relativista, no relativista, hay una cantidad que no cambia en el espacio. Esa cantidad se llama cantidad de movimiento. Entonces, cuando decimos que la cantidad de movimiento P inicial es igual a P final, me está indicando que hay una invariante. Y esa cantidad de movimiento, usted la busca y dice, bueno, cambiemos de sistema de referencia, un relativista a un no relativista. ¿Qué cantidad debe conservarse siempre? Por simetría espacial debe conservarse la cantidad de movimiento. Y entonces ya lo busco. Entonces yo no tengo que estar enseñando, buscando conceptos aquí y allá, haciendo una cantidad de fórmulas que a veces no comprendemos. Y hay otro tercero, del principio de simetría, que es la invariancia ante las rotaciones. Entonces, si yo roto el sistema, ¿cierto? Hay una cantidad que no debe cambiar. No importa la orientación que tenga el sistema, y por eso en el espacio no hay arriba ni abajo. Arriba, abajo es un sistema de referencia en la Tierra. Yo puedo decir arriba, abajo, porque tengo la gravedad me ancla a la Tierra, y yo puedo decir lo que está arriba de mí, pues yo lo puedo decir que es abajo, arriba, y lo que está abajo de mí es abajo. Pero en el espacio donde la orientación cambia. Entonces, eso se llama cantidad. Ese es el principio de simetría rotacional, ¿cierto? Y hay una cantidad que no cambia frente a rotaciones que se llama cantidad de movimiento angular, ¿cierto? Entonces, esas tres simetrías, es decir, esos invariantes son los que uno debe tener como referente justamente para ir aportando a nuevas condiciones a esas sociedades y esas competencias que se requieren. Pero si nosotros seguimos pensando y no entendiendo la física de esa manera, pues efectivamente se nos llena de una cantidad de conceptos que no alcanzamos a abarcar en 6 o 7 años. O sea, pretendemos que la historia de la humanidad se condense en 7 años y los estudiantes sean capaces de explicar el mundo, lo que le ha gastado a la humanidad más de 25 siglos. Entonces, estos retos, que no son solamente demandas sociales,
sino también educativas, del aspecto tecnológico, nos dice que esa condición de aprender, es decir, esa condición de poder ir apropiándonos del desarrollo del conocimiento del mundo, tiene que ir modificándose. Y en esa medida, cuando ya nos ubicamos en Latinoamérica y sabemos que hay muchas situaciones en las cuales debemos ir comprendiendo, sobre todo en términos de enseñanza, y ya también como referentes para ustedes, encontramos en los últimos tiempos preocupaciones a nivel internacional y a nivel muy local de América Latina de cómo ir construyendo desde la diversidad y la equidad, y para Latinoamérica, desde los contextos, desafíos y oportunidades, opciones para la educación en ciencias, particularmente la educación en física. Entonces aquí ustedes tienen por lo menos 7 referentes muy recientes, 2023, 2024, de donde pueden encontrar cuáles son esas problemáticas que son comunes. Eso que yo les decía a ustedes, que a veces uno cree que el problema solamente es mío, y vamos a encontrar que los problemas son comunes a los profesores y a nosotros mismos, porque a veces no tenemos la comprensión de los conceptos, de los temas, de los problemas, y pensamos que solamente es nuestro, y cuando uno hace los estudios se encuentra que hay unas dificultades específicas. Por ejemplo, ¿por qué es tan difícil enseñar y aprender mecánica? Y eso no es gratis. Bienot y otros investigadores nos han dicho que hay un asunto fuerte en lo cognitivo, y es que la mecánica exige un nivel de abstracción muy alto. ¿Y por qué exige un nivel de abstracción alto? Porque nosotros tenemos que ir, ojo con eso, considerando condiciones ideales. La física que nosotros enseñamos en la escuela no es una física que se puede aplicar directamente fuera de la escuela. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, si quitamos, ¿sí?, los elementos que generan retardo en la caída, es decir, hacemos vacío, entonces los cuerpos todos caen igual, de la misma manera. Pero si tenemos en condiciones normales, como la que tenemos en la Tierra, y no estamos en laboratorios, pues los cuerpos van a caer de manera diferenciada. Y entonces pretendemos que en el laboratorio a los chicos les dé 9.8, les dé la gravedad exactamente igual, cuando no es así. Sabemos que la gravedad depende de la latitud y de la altitud. Y entonces forzamos a que nos dé 9.8. Y eso nunca va a dar 9.8. Entonces, esas investigaciones lo que nos muestran es, efectivamente, podemos ir mirando cuáles son las problemáticas comunes, no solamente en términos de la formación de los profesores, sino también en la comprensión de los conceptos, de los problemas, de los temas. Y otro aspecto que nos resalta las investigaciones es que la disciplina por la disciplina ya es un asunto que quedó de una formación de mirada positivista. Ahora nos dice, por supuesto, debe estar la disciplina, deben estar los conceptos, pero esos conceptos no tienen sentido si no se anclan a los contextos, si no se anclan efectivamente a qué es lo que está ocurriendo fuera del aula para que los estudiantes puedan comprenderlo. Pero cómo llevar una ciencia que es muy idealizada a contextos que no son idealizados. Entonces ahí está la posibilidad de la discusión, ¿cierto? Cómo esa comprensión científica del mundo nos permite ir dando cuenta de una serie de variables, de una serie de aspectos, desde los fenómenos que deben ser traducidos a conceptos científicos. Entonces ahí quedan digamos, estas referencias para que sean consultadas los que tengan interés de hacerlo. En esa medida partimos de 3 preguntas y espero poder desarrollarlas a lo largo de nuestro diálogo, y es: ¿cuáles son los enfoques didácticos que se abordan en los procesos de ciencias naturales? ¿Cuáles han sido los avances más relevantes en didáctica de las ciencias que aportan a la formación de profesores de ciencias? ¿Y qué cambios se requieren en formación de profesores de física derivados de los procesos de investigación en didáctica de las ciencias? Entonces, venimos a tomar un aspecto clave que hablamos en el video de entrada: colaboración. ¿Cómo vamos construyendo esas redes, esos escenarios? ¿Cómo vamos rompiendo
los individualismos para pasar a lo que llama Pierre Levy inteligencia colectiva. Es decir, cómo vamos trabajando de manera conjunta para que los problemas que enfrentamos, sobre todo de orden didáctico, no sea solamente el problema del profesor, sino que yo pueda anclarme en las investigaciones, ¿cierto? Discutir con algunos autores, dialogar con mis colegas sobre esos problemas que nos convocan. Entonces Pierre Levy nos dice que hay 4 espacios en los cuales la humanidad ha venido creciendo en términos de la tierra, el territorio, los bienes y el conocimiento. ¿Sí? Y yo creo que aquí lo podemos mirar, que es muy interesante porque lo plantea en 4 tiempos, ¿cierto? Es el paleolítico, el neolítico, pero el neolítico que lo llama sin asterisco, el neolítico con asterisco, en intermedio de la revolución industrial, y es que antes era la piedra era de piedra del pensamiento, y dice que ya en el nuevo neolítico la piedra ya no es el sílice, pero sí es el silicón de procesadores y cables de fibra óptica. Es decir, siguen siendo minerales, pero ya trazados por un pensamiento mucho más maduro, mucho más discutido, mucho más desarrollado. Y en esa medida, entonces, ¿qué nos impulsa en esos espacios? En los 4 espacios que nos plantea Pierre Levy. Algunos dicen que ya estamos en un 5º espacio, que ese espacio neolítico ha sido superado rápidamente por todos los temas del ciberespacio, de las ciberesculturas, y entonces ya estaríamos en un espacio que ya no es físico, sino es un espacio virtual, es un espacio mucho más amplio, donde la realidad se difumina, pero de aquí todavía no tenemos grandes autores que nos soporten, mientras tanto seguimos citando a Pierre Levy. Esperamos que ojalá prontamente los autores puedan dar nuevas líneas y nuevas miradas sobre esto. Y él nos dice, en cuestiones del saber, del conocimiento, el espacio del conocimiento, no solamente tenemos que tener circuitos de intercambio, ¿cierto? ¿Qué intercambiamos? Conocimientos, informaciones, competencias, saberes con otros, ¿sí? Y como esa circulación que van por los diferentes canales de comunicación, no solamente los canales normales, sino los canales digitales, permiten ir construyendo esos nuevos escenarios para la comprensión. ¿Y eso qué tendría que ver particularmente con la física? ¿Sí? Y creo que aquí hay un escenario muy fuerte que ustedes pueden encontrarlo con Capra, ¿cierto? Capra plantea en el Tao de la física que efectivamente la física con la que discutimos y abordamos las cosas no es la física con la que el mundo de la ciencia explica las cosas. Nosotros estamos muy centrados desde el pensamiento positivista. Se esperaría que haya un escenario para el pensamiento de la mecánica cuántica y las físicas modernas y las teorías modernas. Entonces, ¿qué podemos revisar y plantear? ¿Sí? Que algo está ocurriendo que merece la pena revisar y sobre todo cuando las demandas de los conocimientos nos dicen otra cosa. Y es cómo podemos desarrollar habilidades prácticas en relación con la ciencia y la tecnología, como la experimentación, la formulación de preguntas y el pensamiento crítico. Cómo desarrollar una formación científica fundamental que pueda contribuir a la formación de actitudes favorables hacia ese campo, lo que puede motivar y facilitar el aprendizaje posterior. Cómo apreciar la interrelación entre ciencia y tecnología. Cómo considerar los valores y la ética que definen el trabajo científico y su naturaleza. ¿Qué capacidad tenemos de emplear el conocimiento científico, los procesos de indagación en la resolución de problemas o la toma de decisiones? ¿Cuál es la capacidad que tenemos de aplicar conceptos, principios, leyes y teorías adecuadamente al interactuar, observar y analizar el mundo o el universo? ¿Cómo podemos comprender el conocimiento científico básico junto con su naturaleza y características? Y entonces, estas tensiones nos demandan desde la escuela y desde los procesos de formación
pues, nuevas condiciones, ¿no? Implica que no solamente tenemos que tener los componentes disciplinares en los procesos de formación, los componentes disciplinares de soporte. ¿Cuáles serían los componentes disciplinares en la física? Pues todos los campos de la física, es decir, desde mecánica clásica, ¿cierto? Mecánica newtoniana, mecánica hamiltoniana, por ejemplo, en términos de las mecánicas, mecánica cuántica. O en términos, por ejemplo, de la otra visión del mundo, que es la visión, si me voy si me voy por, ¿qué? Por componentes, por ejemplo, de sistemas dinámicos, ¿qué comprensión podría tener de la termodinámica, por ejemplo? ¿Sí? La termodinámica, desde la perspectiva de termodinámica clásica, termodinámica cuántica. Y entonces Capra nos dice acá, ojo, la física que estamos enseñando no es la física con la que está explicando el mundo. Pues allá tenemos una primera ruptura. Entonces alguien me diría, pero tenemos que empezar a enseñar a los chicos mecánica cuántica. Y yo podría decir, sí, si dejamos, digamos, esas estructuras rígidas de pensar de que el sistema es acumulado, de que el conocimiento se acumula. Es decir, pensamos que no podemos aprender cuántica, porque si no sabemos clásica no podemos aprender cuántica. Pero la historia de la humanidad nos muestra unas cosas muy interesantes. Algunas comunidades nuestras y en África nunca conocieron el teléfono fijo, porque esa tecnología nunca llegó. Ellos aprendieron a usar muy bien los teléfonos celulares, porque eso fue lo que conocieron. Entonces, si nosotros iniciamos por mecánica cuántica, lo más probable es que los estudiantes puedan tener una aplicación, una comprensión de la mecánica cuántica. Ahora, si yo reduzco la mecánica cuántica, ya viene el tema, a disciplinas de soporte como las matemáticas, pues de hecho pierdo el sentido de lo que es la física, pierdo el sentido de lo que es la ciencia. Porque las matemáticas no son la herramienta de la física. Eso sí, téngalo claro. La matemática es un campo de conocimiento que tiene unas comprensiones diferentes al campo de la física. Ahora, que son constitutivas. ¿Qué significa? Que la una explica apoyándose en la otra, ¿cierto? Pero no es herramienta. Yo puedo tener una comprensión. Es más, cuando ustedes leen el libro El fin de la realidad de Penrose, él dice, no, es que no tiene por qué haber una condición, un condicionante. Es más, las matemáticas explican mucho más cosas que lo que no explica la física, ¿cierto? Y la física también explica mucho más cosas que lo que explicaría solamente las matemáticas. Entonces son dos
campos de conocimiento. Entonces los estudiantes pueden tener ahí. Y los otros aspectos son estos los llamaríamos componentes epistémicos, es decir, los componentes disciplinares y disciplinares de soporte, que le dan sentido al conocimiento. Pero hay otros componentes no epistémicos, ¿cierto? Que tendría uno que estaría en otras condiciones, no necesariamente de construcción de conocimiento, o en otras epistemes, uno para no llamarlo no epistémico, lo podríamos llamar otras epistemes, ¿cierto? Muy desde la epistemología del sur, o desde León Olivé, que dice es necesario trabajar desde una pluralidad de epistemologías. Y entonces uno diría, ¿dónde estaría, por ejemplo, en la formación de profesores las prácticas pedagógicas, las prácticas educativas, ya que están trabajando ahí con la profesora Mireya? Eso es un campo epistémico, no epistémico, uno diría sí es epistémico. ¿Y epistémico en qué concepto? Desde el concepto de la pedagogía, ¿cierto? Es decir, necesitamos tener conocimientos pedagógicos y didácticos para poder abordar los aspectos disciplinares. Porque yo no puedo, según Chavelar, llevar el conocimiento científico si no hago una transposición didáctica para pasar ese saber sabio a un saber en condición de enseñanza. ¿No? Entonces, por eso es muy complejo cuando uno tiene profesores que en su universo los principios, leyes y teorías no interactúan a analizar el mundo físico. Explican cosas, punto. Explicarán para algo, pero si usted va a estar en la decisión de pasar una calle, por ejemplo, y hay tráfico, usted tiene que tomar decisiones y ahí tiene que aprender el mundo. Más o menos a qué promedio de velocidad viene este carro. ¿Será que alcanzo? Tengo esta distancia para cruzarlo. Si voy a esta velocidad, ¿podría hacerlo? ¿Podría pasar caminando o no podría pasar caminando? ¿No? Porque es más adecuado en el metro o en el tren o en los autos tener una cierta seguridad como un cinturón o un punto de anclaje, un punto de amarre o algo, o una mano por lo menos sosteniéndome y no tener ambas manos libres, porque si llega a haber una situación de freno, pues la física ahí es clarísimo, ¿sí? La acción-reacción, el principio de inercia. Entonces creo que esos aspectos que cruzan también la toma de decisiones son claves para eso. Y en eso entonces nosotros siempre estamos en el mundo de las prácticas, ¿cierto? Entonces en el mundo de las prácticas decimos siempre, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo planificar y llevar a cabo estrategias pedagógicas y didácticas que nos permitan no solamente hacer preguntas y definir problemas, hacer que los estudiantes participen con argumentos a partir de la evidencia, que construyan explicaciones, ¿sí? Que interpreten y analicen datos y que permitan obtener y evaluar comunicaciones. Entonces uno diría, aquí qué podríamos hacer y cuáles serían esos entornos desde el aula que uno permitiría hacerlo. ¿Cómo llevar a cabo esto? Y las investigaciones nos dicen que por lo menos hay 5 aspectos que uno podría estar abordando. Y ustedes ven ahí como que están cruzados, es porque justamente esto no es lineal, ni esto es una continuación de otro, ni nada, ¿cierto? Dice, bueno, si queremos formar profesores, tenemos que dar un vuelco, una orientación a la formación docente, no solamente centrado en esos componentes epistémicos, sino también componentes de otras epistemes que tienen que ver, por ejemplo, con las cuestiones sociocientíficas. La integración con el medio ambiente, las actitudes, las emociones que pueden tener los profesores y los estudiantes. ¿Cuáles son esas intersecciones de la enseñanza de las ciencias con la tecnología? Y entonces se encuentra uno aquí unas orientaciones ya para ir tomando los enfoques que tiene que ver con los proyectos STEM. En la primera tendría que ver con los estudios ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. ¿Cuáles serían esos temas relevantes, cierto?
basados desde la ciencia y su aprendizaje, por ejemplo, cómo relacionar la ciencia con el aprendizaje de las asignaturas a partir de aprendizajes basados en las prácticas científicas como indagación, argumentación, modelización. Pues creo que hay unos aspectos que merecen ser revisados. Y en esa medida, cuando nosotros miramos la literatura, nos dicen, claro, el profesor de física particularmente tiene que tener una serie de habilidades, ¿cierto? No solamente en términos de conocimiento de la ciencia, de la Tierra y del planeta, del área de la física y la astronomía, de las matemáticas, de la psicología, aspectos de la ingeniería, también de las ciencias computacionales, pero un componente fuerte, si ustedes lo ven acá, que es el componente azul que corresponde al 43.7% de énfasis en ciencias sociales. ¿Qué implica? Que estos conocimientos que uno podría decir que son de orden epistémico y otros de otras epistemes, merecen ser considerados en la formación. Y hay un equilibrio más o menos ahí. Y cuando miramos las prácticas de los profesores en ciencias, encontramos que hay unos aspectos claves que resultan acá. A ver si me permite esto ampliarlo. Sí. Entonces, ustedes ven acá que digamos, el aspecto de la realidad virtual entra a jugar un papel esencial. Aquí está en el centro, está el profesor. Pero el profesor tiene que tomar decisiones en muchos otros escenarios, en muchos otros aspectos que se van derivando aquí hacia lo que llamaríamos los sistemas educativos. Pero de este lado tenemos, míralo, las comunicaciones interpersonales, el feedback de los sistemas de clase, la calificación investigativa, la cognición, los ejercicios. O sea que el profesor tiene que tener una serie de habilidades que merecen ser trabajadas y abordadas. Ahora miremos a ver si esto. Y cuando revisamos las tendencias investigadoras en enseñanza de las ciencias en revistas españolas de 2014-2028, este artículo es publicado en 2021, encontramos que hay dos ejes claves, hay otros muchos más ejes acá, por favor, pero no voy a revisarlos de manera muy específica en esta conversación, y voy a centrarme en formación de docentes y enseñanza. Y miramos acá que el eje de formación de futuros maestros y profesores entra a jugar un papel esencial, ¿cierto? Porque eso de enseñar a enseñar no es fácil, ¿cierto? Uno diría, ¿cómo si yo no tengo una discusión fuerte, como diría Chon, desde un proceso reflexivo frente a lo que voy a enseñar, cómo voy a enseñar a otros lo que yo no logro comprender? Mucho más allá de uno diría, de frases declarativas. Es decir, declaro que Newton decía qué, pero ¿tú qué sabes de lo que decía Newton? Eso que yo les ponía a ustedes en principio de los principios de simetría. Por ejemplo, ¿quién sabía o quiénes de nosotros sabíamos que existen esos principios de simetría que van a ser invariantes en cualquier teoría física? Es decir, hay unos principios que no van a cambiar en ninguna teoría y que son ejes claves. Es decir, si cambia alguno de ellos, la física no se sostiene. Y entonces, ¿cómo logramos cambiar esa mirada desde los conceptos en particular a principios más generales que nos permitan dar cuenta de la física que estamos aprendiendo? Y claro, ahí tenemos que entrar a identificar, por ejemplo, en términos de enseñanza, cuáles formas son representación del conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento tenemos del contenido y cuáles son los principios de conocimiento pedagógico y del contenido? ¿Cómo podemos abordar o qué papel juegan los libros de texto, que son los que en su mayoría se centran la atención del profesor? Y cuando vemos esas imágenes de ciencia del libro de texto, pues esa imagen de ciencia, casi siempre es la ciencia, la que decíamos del siglo XIX. Y aquí hay otro aspecto que lo señalo acá, por eso la profe Mireya hablaba también de que me parece fundamental,
de Historia, Filosofía, Epistemología y Naturaleza de la Ciencia. Y ahí vienen unos escenarios claves. Por ejemplo, ahorita estoy dirigiendo una tesis doctoral que toma como principio la historia y la filosofía de la ciencia para trabajar mecánica relativista en estudiantes de 10º y 11 grado. ¿Sí? Y uno diría, bueno, ¿y cómo lo logro? ¿O qué perspectiva tendré ahí? Y nosotros dijimos, vamos a centrarnos en invariantes. Es decir, por eso cuando alguien dice que es relativo, que la física es relativa, que no es relativa, la física lo que buscan son invariantes, más que relativismos. ¿Sí? Es decir, no tengo que buscar que todo es relativo, no todo es relativo. Los invariantes no son relativos, ¿cierto? Son relativos al espacio o al marco de referencia donde me muevo, pero no son relativos en general, es decir, que cada uno puede decir lo que quiera, ¿no? El relativismo aquí no es de ese orden. Y entonces viene otro aspecto que vale la pena resaltar, y es la enseñanza y aprendizaje informal, es decir, cómo aprendemos ciencia en contextos informales. ¿Y qué conciencia pública tenemos de la importancia de la misma ciencia? Eso difícilmente lo trabajamos con nuestros estudiantes y por eso los resultados del proyecto que les hablaba al comienzo, pues son complejos. Es decir, a los estudiantes les gustan las ciencias, pero no quieren estudiar ciencias. Entonces, algo está pasando ahí. Y entonces, para ir mirándolo en los enfoques didácticos, decimos, ¿qué es la didáctica? Y cuando retomamos un poco, me voy atrás, desde la mirada positivista, consideramos que la didáctica es una serie de metodologías para gestionar el trabajo en el aula. Es decir, tenemos que pensar cómo es la distribución de los pupitres, cuál es el manejo de los recursos, cómo puedo trabajar el libro de texto, y resulta que eso no es didáctica, ¿cierto? La didáctica es la ciencia del docente, es decir, el desarrollo del conocimiento del docente. Lo que el profesor necesita aprender específicamente para convertirse en docente y poder enseñar a los estudiantes, ¿cierto? Y lo que el maestro sabe no solamente en términos de conocimiento individual, sino conocimiento colectivo, como lo plantea Pierre Levy. Y en esa mirada entonces encontramos una serie de aspectos que son claves desde la didáctica. La didáctica se basa principalmente en sus preguntas, no en sus teorías. No significa que no sea teórica. Entonces, asuntos como qué respuestas, digamos, qué respuestas necesita frente a las preguntas de los maestros, ¿sí? No es de una concepción tradicional, qué dirección de contenidos, cómo, ¿sí? ¿Por qué? Sino, ¿cómo puedo desarrollar estrategias y modelos para los docentes que permitan apoyar un proceso en el aula que establezca una relación didáctica entre los estudiantes y el contenido? Y yo creo que ahí es clave, una relación didáctica entre los estudiantes y el contenido. Y entonces vemos que esas interacciones didácticas son variadas, no existen, ¿sí? Una única comprensión de la didáctica. Y que facilitar la gestión de procesos de decisión complejos, pues implica a los maestros no solamente abordar los conceptos, las analogías o símbolos para los fenómenos que los docentes manejan, sino tener una capacidad didáctica ilimitada. Aquí, por favor, no ilimitada, sino ilimitada. Y en esa medida, pues, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a plantearlo en términos de 3 momentos. Un momento de extracción, un momento de formación y un momento de ejemplificación, ¿cierto? Desde formas de extracción es porque, como hablamos de un trabajo colectivo, pues de hecho tenemos que ir construyendo esos principios de la enseñanza, ¿cierto? Y es primero crear un modelo conceptual de lo que los docentes saben y hacen. Y yo creo que aquí también es fundamental, por ejemplo, las prácticas. ¿Qué sabemos y qué hacemos? ¿Qué realmente procesamos de eso que sabemos, hacemos para que sea didácticamente útil? Y cómo la investigación basada en diseño o en otro tipo de investigaciones son útiles para cumplir esos objetivos, porque realmente, como les decía, muy difícilmente integramos la investigación.
O sea, parece ser que la investigación va por un lado, esas investigaciones van por un lado que abordan problemáticas que suceden en el aula y nosotros seguimos ignorando esas investigaciones. Por eso cuando la profesora Mireya decía, revisamos las investigaciones, creo que es un ejercicio fundamental, porque nos permite ir integrando esas investigaciones. ¿Cuál? Las que ustedes consideran importantes para el problema en particular. Después de que hacemos esta extracción de la mirada y la didáctica, como le decíamos, cómo ponemos esas condiciones para que haya una relación entre los contenidos, los problemas y lo que el estudiante necesita saber, ¿cierto? Pues tenemos que hacer como una extracción, es decir, tenemos que construir colectivamente cuáles son los principios didácticos que pueden fundamentar los análisis de los docentes y cómo formular el docente como conocedor, formular condiciones para que esto se dé. Y claro, siempre basados en la investigación. Eso sería la extracción. La deformación es que efectivamente hay que hacer, no decir, esto es lo que extrajimos y esto lo vamos a implantar, sino es discutir, elaborar más allá del método, revisar cómo la investigación nos va dando condiciones, pues eso tiene que ir volviéndose a reelaborar. Sí, yo no diría de pronto acá, voy mirando aquí cuando voy cambiando las palabras de formación, yo diría reconstrucción o reformulación, ¿cierto? Tenemos que ir reconstruyendo eso y cómo el modelo se modifica y se complementa. Y para que resulte un modelo útil para los estudiantes. ¿Cuál? El que construye el colectivo. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo tomo modelos ya elaborados por otros, pues lo más probable es que esos modelos sean de otras latitudes, no sean de mis latitudes, no sean de los problemas de mi contexto. Y entonces terminamos llevando otros modelos que terminan siendo muy complejos. Yo creo que al principio es necesario ir conociendo cada uno de los modelos y después puede uno ir integrando diferentes expectativas. Y luego, como con diferentes estudiantes, docentes, contenidos, escuelas, puedo ir revisando esas secuencias, puedo ir utilizando el modelo didáctico, cómo puedo ir implementando nuevos ejemplos que forman parte del modelo, cómo puedo hacer algunos ciclos de modelización, algunos ciclos de indagación, algunos ciclos de argumentación que me puedan ir revisando y dando ejemplos de ello, ¿cierto? Entonces uno diría, ¿cuáles son esos modelos didácticos en la educación científica? O sea, que forman parte de la educación científica. ¿Sí? Y podemos, que si podemos ir mirando. Entonces uno diría, bueno, miremos, aquí les dejo algunos que podemos ir revisando. Ustedes ven acá dos temporalidades. Y podemos tener aquí otras temporalidades. Y uno diría, bueno, ¿cuál de ellos sería el más adecuado, ¿cierto? Para justamente ir construyendo un dispositivo conceptual, metodológico, teórico que pueda permitir aprender a través de una situación particular. Y entonces vamos a revisar, esta está tomado de ahí les dejo el referente para que los que tengan interés lo puedan mirar. Y miremos, por ejemplo, de Debbie Birgenstein y la tutoría sociocultural, es decir, la acción situada contingente. Esos modelos didácticos nos permiten decir, bueno, como les decía, esos componentes de otras epistemes deben estar en los modelos. ¿Y cuál, por ejemplo? Teoría sociocultural, relaciones ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Entonces, ¿qué puedo traer de las ciencias? ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es la ciencia? ¿Qué es la física? Mucho más allá de decir que es el campo de conocimiento que trabaja la energía en el universo. Eso se dedica a la física en particular, ¿cierto? O la estructura de la materia como lo plantea la química. Pero mucho más allá de eso, ¿cuáles son esos elementos fundamentales que diferencian la física de otros campos de conocimiento?
¿no? ¿Qué significa hablar de energía, por ejemplo, en física, y hablar de energía en otros campos? O entalpía, por ejemplo, con los trabajan de química. Entonces, David Wittgenstein, la teoría sociocultural, nos dice, tiene que haber acciones situadas y contingentes que permitan dar soluciones a problemas del contexto. Entonces, voy a poner algunos ejemplos de ellos y que están relacionados directamente con la física. Situaciones particulares. Me voy a situar en Bogotá, que es donde vivo y conozco. Hay problemas de emergencia ambiental. ¿Por qué? Por contaminación del aire. Y eso el profesor de física lo deja pasar. Puede ser que esté viendo leyes de gases, no esté viendo leyes de gases, lo que sea. Y uno dice, bueno, ¿y por qué el profesor no aprovecha para mirar esas situaciones ambientales? Entonces, ¿qué implicaciones tiene los medidores, por ejemplo, en la ciudad, que hay un observatorio de calidad del aire, que día a día me está diciendo, ojo, esos son las partículas por millón que hay en la atmósfera? ¿De dónde? Depende de cada sector de Bogotá. Los que no saben de Bogotá tenemos más o menos 10 millones de habitantes. Estamos distribuidos por localidades. Son 20 localidades en Bogotá, es decir, regiones geográficas que nos permiten tener como una diferenciación socioeconómica, cultural, dinámica de la ciudad, también ejes económicos. Y entonces habrá unos sectores que están mucho más contaminados. Y alguien diría, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con física? Pues sí tiene que ver mucho. Yo tengo que ver gases, por ejemplo. Y entonces, ¿qué implica un balance, una ecuación de fase, un balance de qué? De ecuación PV igual a NRT, ¿sí? En una ciudad o en una localidad especial de Bogotá, ¿cierto? Y eso explicaría por qué hay microclimas. Bueno, ya dijimos que hay que ser muy cuidadosos porque algunos aspectos desde la ciencia pura son ideales. Pero cuando yo ingreso otras variables, pues puede cambiar el sistema, pero manteniendo las condiciones de acotación del sistema, yo puedo llegar a un modelo mucho más adecuado. ¿Cierto? Entonces, hay un enfoque de indagación guiada para la enseñanza de las ciencias matemáticas, que es la modelación, ¿cierto? Y uno diría, ¿qué es la modelación? Es una aproximación a cómo los científicos hacen ciencia, ¿cierto? Hacen ciencia, porque los profesores, ¿qué hacemos? ¿Los profesores hacemos ciencia? Sí, hacemos ciencia escolar, eso tenemos que tenerlo claro. Los científicos hacen ciencia, es decir, hacen manejo de unas determinadas condiciones y variables que permiten construir un campo de conocimiento. Entonces, nosotros lo que hacemos desde la escuela es hacer esta transformación de ese saber en posibilidades. Ahora, ¿podemos hacer ciencia? Los maestros sí podemos hacer ciencia. Si buscamos un problema en particular, por ejemplo, ustedes van a trabajar en regiones específicas de Panamá. ¿Qué tenemos estos países nuestros? Una gran biodiversidad, una gran riqueza y unas problemáticas particulares. Si nosotros logramos determinar por qué el curso del río toma estas determinadas pendientes, ¿sí? Estos determinados meandros, es decir, por qué el meandro toma los meandros fueron estudiados por Einstein. Los que no conocen el nombre meandro son las curvaturas que toman los ríos, es decir, porque el río no va en línea recta, es porque el río cumple unos principios de mínima, ¿no? Entonces, si nosotros logramos diferenciar con los estudiantes, y lo hemos hecho, los chicos pueden hacer ciencia. Había unos proyectos muy interesantes que yo creo que nos mostraban ahora en el encuentro con Panamá, que me dejó bastante, así como inquietante, y era que un profesor dice, yo hago recolección de micrometeoritos con mis estudiantes. ¿Están haciendo ciencia? Sí, porque están identificando unas trayectorias que son exclusivas para ese conjunto de partículas que ingresan a Panamá, en esa región de Panamá de manera particular. Pero tengo que tener como esa acotación, es decir, puedo hacer ciencia, pero con la intencionalidad que tiene el maestro. Lo más probable es que no sea con todos los estudiantes, sino que sea con un grupo de interés, pero se puede hacer. ¿Qué hacer? Pues tengo que construir, probar e implementar modelos conceptuales de relaciones físicas.
¿Y cómo lo estructuramos? Organizando el contenido en torno a un número relativamente pequeño de modelos básicos que caracterizan patrones comunes en los fenómenos físicos. Patrones comunes, es lo que yo te decía a ti, les decía a ustedes, invariantes, es decir, ¿qué es lo que permanece? ¿Mm? Entonces, miremos cuáles serían patrones comunes en los fenómenos físicos. Identificamos cuáles serían los patrones comunes. Por ejemplo, ¿por qué la tendencia? ¿Sí? Les voy a mostrar simplemente revisen 3 fenómenos que no traje aquí el gráfico. Perdón, creo que esto se me está agotando la batería. Hay 3 modelos que son básicos. ¿Qué tienen en común? El delta de un río. ¿Qué tienen en común? El tronco de un árbol. ¿Y qué tienen en común los pulmones de una persona? Entonces uno diría, ¿qué tiene en común? Ramificaciones. ¿Qué significa? Que tiene que ramificarse para que un fluido vaya desde un flujo mayor a un flujo menor. ¿Y cuál es el patrón ahí? ¿Sí? Frente a la distribución, porque tengo que distribuir, el universo ramifica. Y ese patrón común se cumple en todo. Llámese delta de un río, llámese pulmones, llámese sistema de correo, llámese sistema de transporte, todo. Frente al tema de la distribución, la mejor condición es ramificación. ¿Sí? Y eso no lo enseñamos. Entonces, ¿yo qué tengo que buscar? ¿Cuáles son los patrones comunes en los fenómenos físicos? Y yo creo que los antiguos sí nos enseñaron mucho eso. Busquemos patrones y en el universo, en un cielo estrellado, buscaron patrones. Algunos le ponían carretas de acuerdo a la cultura. Otros le ponían otros nombres, cacerolas y todo eso, pero al final cuando uno revisa era la misma constelación, ¿cierto? Es decir, un patrón de estrellas brillantes que me permiten dar ciertas características estructurales. Y eso es lo que se alcanza, que los estudiantes se vuelvan más hábiles para reconocer y aplicar sus características estructurales en situaciones únicas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es cómo construir una secuencia para una unidad didáctica del modelado, ¿sí? Porque ahora dice, bueno, usted dijo que una aproximación a las condiciones didácticas. Yo estoy asumiendo una condición didáctica que es la construcción de unidades didácticas, ¿no? Esa es una vía. Pero yo también podía trabajar por proyectos, que es otra tendencia, ¿cierto? Entonces ahora estoy involucrando procesos interdisciplinares como STEAM, STEM, o lo que quiera. Alguien podría decir, no, yo quiero abordar todo el tema de la ciencia por descubrimiento, entonces voy construyendo con los estudiantes una serie de estrategias que me permitan al estudiante ir construyendo, ir descubriendo esas condiciones de las científicas. O alguien diría, no, realmente creo que ahora el trabajo por diseño es fundamental. Es decir, ir refinando modelos. Entonces tú partes de una condición inicial, generas una estructura, la pones a prueba, vas y haces las correcciones de la prueba, revisas que hay unas fallas, corriges otras las fallas y vuelves y traes y vuelves. ¿Sí? Esta de modelado es muy interesante porque la trabajamos en algún tiempo en la licenciatura, justamente de la mano de la profesora Edquina de la Universidad de Nueva York, que luego fue muy reconocida por este valor de esta estrategia, y era que era posible representar en pizarras blancas de 60 por 80 utilizando diagramas, gráficas y ecuaciones. Entonces uno lo primero que encontraba en los talleres de la profesora Edquina era que le entregaba una pizarrita. Y decía, bueno, y uno decía, bueno, ¿y esto para qué es? Pues para justamente comenzar esas exploraciones y discutir lo que observa en un fenómeno en particular y cómo se van identificando elementos relevantes, posibles relaciones, y los estudiantes tienen que ir construyendo ese modelo a partir de discutir los resultados, de ir mirando, discutiendo conclusiones, de ir participando en ejercicios secuenciados,
de tal manera que les permita ir refinando ese modelo construido. Y resulta muy interesante porque uno puede estar apoyado acá, no necesariamente desde lo teórico, sino desde lo práctico. Desde un trabajo de laboratorio, cómo puedo ir desarrollando un modelo conceptual basado, por ejemplo, en conclusiones del laboratorio. Cómo puedo ir utilizando diagramas, gráficos, ahora apoyados por IA, porque usted sabe que la IA puede ser un aporte esencial si uno hace un buen prompt, porque la clave ahora ya hay cursos para hacer prompt, y es cómo darle la mejor instrucción a la IA para que te apoye y te aporte, no para que te haga las tareas. La IA no piensa por ti, ¿sí? Y yo creo que este ejercicio de pensar es lo que nos permite cosas, ¿cierto? Y esto, aquí no, yo pensé que estaba mejor. Entonces nosotros podemos ver acá que siempre hay un modelo conceptual que nos permite ir como articulando ese mundo real, es decir, y el mundo personal, ¿sí? Porque nosotros tenemos siempre unas estructuras de pensamiento que está dada a través de representaciones, mediaciones, y entonces cómo ir dándole relevancia a esos principios si no podemos tener un modelo conceptual que nos permita conocer, ir seleccionando esas representaciones que son muy personales e ir articulándolas con las representaciones científicas. Y creo que eso es un trabajo clave también de la teoría del modelo cognitivo, porque nos va a permitir ir identificando elementos específicos, sobre todo esos sesgos cognitivos que a veces tenemos. Entonces vamos a sugerir algunos trabajos que hemos realizado y también hemos compartido con otros colegas. Este es de Billy, pero lo venimos trabajando en algunos ejercicios, y seguiremos cayendo, lo llamamos. Entonces el bungee jumping. Entonces, la tradicional ejercicios de caída libre que conocemos los vamos transformando, les vamos dando otra nueva dinámica justamente para ir buscando otros enfoques cognitivos, otros enfoques didácticos. Y entonces le decimos a los estudiantes, bueno, si ese es el modelo real, les damos tiempo, les damos condiciones, podemos tener mediaciones también tecnológicas, porque sabemos que las interfaces ahora nos miden momentos precisos, pero trabajémonos en momentos, es decir, momento A, momento B, momento C, y qué está ocurriendo en términos energéticos, qué está ocurriendo en términos de posición de la caída. Y esa es una manera sencilla de transformar el clásico ejercicio que está en cualquiera de los libros de física. Este modelo del salto de una rana basado en la física, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que el estiramiento, pues este es un sistema elástico que aproximado puede actuarse y abordarse desde el modelo de la ley de Hooke. Y cómo esa identificación del modelo, esa descripción cualitativa del modelo nos va a también identificar variables, nos va a permitir dar formas matemáticas y nos va a permitir moderar el sistema. Y este es un trabajo muy interesante, uno puede decir a los estudiantes, es decir, vamos a hacer, estoy viendo, por ejemplo, abordajes de ecuaciones de cinemática, aceleración, todo, pues yo puedo abordarlo acá. Aquí vemos gráfica, mira. La altura, el trabajo es una parábola. Entonces, ¿qué pasaría acá en los tiempos? ¿Qué pasaría en los movimientos? Todo. Y podemos medir, ¿cierto? Y no necesariamente tengo que sacrificar ranitas, pero sí puedo hacer el modelado y hacer el trabajo específico acá. Entonces uno diría, ¿qué debe buscar el profesor para determinar si sus estudiantes construyen modelos conceptuales coherentes? Y yo podría decirlo más que evaluar si el estudiante es capaz de solucionar una ecuación. ¿Pueden los estudiantes sintetizar explicaciones y justificaciones utilizando el lenguaje y la física, por ejemplo, en el caso de la rana? ¿Sí? Entonces nosotros vemos acá, mira, un músculo de rana unido a cada miembro superior se contrae y jala la pierna ligeramente hacia adelante en relación con el eje principal del cuerpo. Entonces digo, voy a modelarlo como si fuera un resorte. Y si lo modelo como un resorte, pues ya identifico qué está pasando acá. Entonces hay una contracción. ¿Qué pasa? Una energía potencial elástica que se va transformando en energía cinética, una cinética máxima acá y así. Entonces, pero el estudiante elige el modelo y sobre ese modelo construye un sistema explicativo.
son capaces de comprender y aplicar correctamente las herramientas de representación. Si lo vemos aquí, tenemos herramientas de representación. ¿Cuáles son las herramientas de representación? Gráficas. Tablas. Las tablas me representan aspectos de tiempo y altura. Las gráficas representan tiempo y altura. Y estas otras son otras representaciones que son más de orden gráfico, fotográfico, digamos de momento, pero también permiten determinar los estudiantes. ¿Qué otra representación aquí tendría? ¿Sí? Entonces, recordar que las representaciones, pensamos que a veces son como formas muy abstractas, pero las representaciones pueden tener varias condiciones. Puede decir uno, son representaciones analógicas, ¿cierto? Analógicas, ¿qué significa? Que puedo tener la misma analogía. Ejemplo, y lo dice acá Guir. Cuando yo utilizo f igual a menos k por x, ¿cierto? Uno diría, ese es un modelo de un resorte, ¿cierto? Y es la ley que se traduce en ley de Hooke. Pero ese modelo, ¿dónde más lo encontramos en la física? Observe que f igual a menos k por x, además de ser una ecuación lineal, me está demostrando que cada vez que hay una fuerza, ¿cierto?, aplicada a un sistema elástico, va a sufrir una deformación en función de un coeficiente. Y entonces uno diría, ¿dónde más encuentro estas formas? ¿Y por qué represento eso? Entonces, cuando nosotros vamos a los modelos de sólidos, ¿qué hacemos? El modelo de sólidos son moléculas unidas a través de resortes. Y ese modelo, que es sencillo, va al principio exactamente sobre el mismo sistema representacional, por analogía con la ley de Hooke. Otro, la forma F igual a GM1 M2 sobre R cuadrado. Toma forma, por ejemplo, esta es la ley de gravitación universal, toma también forma por analogía con la ecuación de la fuerza eléctrica. F es igual a 1 U2 sobre R cuadrado por la constante. Entonces, ¿cómo esas formas de representación tienen sentido y cuáles son esas herramientas de representación que utilizo? ¿Cómo los estudiantes pueden utilizar representaciones, múltiples representaciones para ilustrar el mismo problema? Ya lo vimos la vez pasada. Cómo el modelo que ha construido tiene diferentes elementos, operaciones, relaciones y reglas establecidas, ¿sí? Y cómo los estudiantes pueden aplicar su modelo para resolver nuevos problemas en diferentes contextos. Y ya lo determiné, mire, yo no necesito tener una evaluación donde yo paso muchísimo tiempo, 2, 3, 4 horas, evaluando trabajos donde tengo un alto nivel de frustración porque los estudiantes no aplican correctamente las fórmulas. ¿Esa es la función del profesor, que apliquen fórmulas? No, la función del profesor es que construya el conocimiento, ¿cierto? ¿A través de qué? A través de diferentes condiciones. Una son las ecuaciones. Esa es apenas una forma de representación. Pero ¿qué pasa con las otras múltiples representaciones que el estudiante puede entender? Yo le puedo dar la ecuación, pero si el estudiante no tiene ni idea para qué sirve, les da lo mismo no tenerla o tenerla. Entonces, no reducir la física a una ecuación. Y yo creo que eso es esencial. Bueno, ¿qué podemos, digamos, abordar más acá? Como para ir dando condición. Ya creo, profe Mireya, que estamos ya a punto de cerrar. Creo que abordar estos problemas de los modelados, por ejemplo, no todo puede traducirse a modelados, ¿cierto? Voy a abordar, por ejemplo, usted me dice, profe, voy a coger un tema en particular. Llámelo de los que son más difíciles ahí que uno tiene que abordar, cinemática. La cinemática, uno dice, es el tema de los más fácil de abordar, pero ya les dije que es uno de los más de complejos comprensión por parte de los estudiantes, los que tienen más exigen niveles de comprensión. ¿Por qué? Porque exigen mucha abstracción. Entonces, el estudiante en su mundo real, un poco aquí de lo que les decía de los modelos cognitivos, en el mundo personal, en el modelo mental, ¿qué identifica?
identifica distancias, ¿cierto? Y si acaso tiempo, si acaso. ¿Por qué le digo? Porque el tiempo requiere un sistema de medida. Ya lo decía la profesora Mireya que trabaja en eso. Qué tan complejo resulta determinar las medidas. Y entonces, si tengo el dispositivo, yo sé que puedo establecer una relación entre distancia y tiempo. Entonces, dice, bueno, hay una relación entre distancia y tiempo. Pero, ¿qué sucede para derivar velocidad? Es decir, ¿bajo qué condición yo llevo a decir que una variación en la distancia con respecto al tiempo me genera una velocidad? Uno diría, pues fácil, pero no es fácil la comprensión de los estudiantes. Y ahí Bienod y ellos nos hacen un trabajo fuerte de decir por qué los conceptos cinemáticos resultan ser tan complejos y por qué es el primer obstáculo para que los estudiantes logren comprender. Ese concepto de razón de cambio, que es no solamente la derivada de la distancia con respecto al tiempo, de SET, le costó a la humanidad ¿cuántos siglos? Muchos siglos, ¿cierto? Desde los griegos, más o menos unos 1400, como casi 2000 años. Y nosotros queremos que los estudiantes simplemente a través de una ecuación digan, es que velocidad es igual a espacio sobre tiempo. No, ¿qué significa esa razón de cambio de espacio sobre tiempo? ¿Qué significa que una variación del espacio con relación al tiempo lo asocio con una velocidad? Y si nosotros mismos no hemos hecho la comprensión, los estudiantes tampoco vamos. Y si le esperamos que aplican y resuelvan 200 problemas. Eso no soluciona el problema de la enseñanza de la física. ¿Sí? Yo sí creo que las tareas que tenemos como compromiso y como formadores de formadores, es decir, ¿dónde está lo esencial de la física? ¿Cuáles son esos principios que les decía, leyes, teorías que podrían abordar? Y ahí hemos hecho un trabajo bonito, que también hemos hecho una charla sobre ello, y es lo que llamamos nosotros la estructura de una teoría. O sea, ¿cuáles son los elementos estructurantes de la teoría que me permiten decir, puedo saber física? Conozco cuáles son los objetos idealizados. Conozco qué función cumplen la parte experimental. Conozco qué función tienen las constantes universales. ¿Qué función cumplen o qué propósito cumplen en una teoría física la mirada, las diferentes imágenes en términos, si lo estoy abordando desde una imagen de partículas o desde una imagen de sistemas continuos? Entonces eso nos cambia el mundo completamente. Y yo creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer en la enseñanza de la física, más que reducir la física solamente a matemáticas. La física no es matemática, ya les dije al comienzo. La física es la comprensión de los fenómenos físicos, a través de una serie de elementos, reflexiones y representaciones que le han permitido al hombre construir una imagen de ciencia que nos lleva, y partimos con un principio clave. La física que funciona en la Tierra funciona en cualquier parte del universo. Y con eso nos lanzamos a mandar cohetes, a mandar cosas, a veces no siempre fallan, no siempre funciona, pero ahí va. Cuando se caigan esos principios, pues la física dejará de ser interesante. Busquen el camino que sea. Siempre esa relación teoría-práctica es fundamental. ¿Cómo refino? ¿Cómo voy refinando elementos? Y yo creo que esa es la tarea más que ir acumulando teorías, porque la acumulación de teorías no nos lleva a nada. Entonces yo creo que es particularmente abordarla desde una mirada crítica, integradora, dialéctica, ¿sí? Muy dialogada. Por eso el trabajo que nos mostraba la profesora Esquina era genial, porque uno le daba una tabla y uno dice, ¿yo qué hago con esta tabla? Y nos daban 3 marcadores, ¿cierto? Y eran profesores, y vayan construyendo, vayan revisando, vayan esa construcción dialéctica,
realista y crítica, donde circulan saberes, donde emergen redes de interacciones. Alguien dirá, profe, pero es que tenemos 40 estudiantes, 40 minutos de clase efectiva, ¿cómo logro? Pues es que los proyectos no se realizan de un momento para otro. Yo sí creo que podríamos comenzar haciendo pequeños ejercicios con algunos conceptos, trabajar siempre en la investigación, porque la investigación nos va a estar diciendo, mire, los errores frecuentes de los estudiantes son estos. Entonces, como yo quiero abordar cuáles son las ideas previas, cuáles son los errores, pues reviso eso y ya tengo una base, porque sé que ahí está. Y entonces, ¿cómo busco esa condición? Ya no me pongo a decir que el estudiante tenga el error, ya parto de lo que dicen las investigaciones, de cuáles son los errores más recurrentes y sobre ello construyo, de acuerdo a la realidad social que tenga. Y comenzamos así. Luego podemos hacer proyectos mucho más grandes, integrados, trabajando con otros colegas en otra provincia, o sea, y contrastando los resultados. Yo creo que hay muchos caminos, o sea, encontramos mucho más obstáculos para implementarlo que cuando ya nos ubicamos, los estudiantes pueden trabajarlo. ¿Listo? Por aquí tengo algunas referencias. Y bueno, muchísimas gracias. Los que quieran cualquier apoyo, aporte, con gusto me pueden encontrar. En este correo me escriben y siempre van a encontrar una mano para poder ayudarlos y una respuesta. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Voy a romper un poquito el protocolo de los estudiantes porque quería acotar algo en lo que usted señala aquí casi al final sobre la reducción de la física a las matemáticas. Yo creo que se encuentra mucha resistencia por parte de los docentes que ya están en ejercicio, que llevan un tiempo en el ejercicio de la enseñanza de la física, porque será por la tradicionalidad de lo que se ve, o será influenciado por cómo nosotros recibimos formación en nuestro momento, pero siempre se tiende a creer que podemos procurar en el estudiante un cambio de pensamiento hacia lo más formal, hacia las habilidades científicas únicamente si recurrimos a la matematización. Y resulta que desde la perspectiva que usted nos muestra, la necesidad de que el chico cognitivamente trabaje es más profunda inclusive cuando lo vemos desde este modelo o este enfoque que a través de la resolución de enunciados únicamente. ¿No? Que para que un chico pueda integrar un fenómeno real de su entorno y verlo desde la posibilidad de un modelo, la profesora tuvo dificultad. Desde un modelo es más complejo que hacer o usar una fórmula o una ecuación. Sí, ya ella se va a volver a conectar. Estoy acá. Sí, sí. Entonces, Me tocó porque me perdí la conectividad. Sí, no se preocupe. Decía que es más complejo lograr pensamiento formal o lograr habilidades científicas a través de la
modelización de situaciones reales mirados desde la física que la simple resolución de enunciados y la utilización de fórmulas y la matematización. Entonces, hay una resistencia en los docentes, en algunos docentes, porque piensan que el chico tiene que pensar más cuando analiza un enunciado y aplica una ecuación. Y que esa es la única forma en que yo puedo obligar al estudiante a que internalice un concepto o a que comprenda un fenómeno. Y en todo caso, estamos limitando lo que él logre hacer a qué tantas habilidades tenga en otra disciplina que no es la física. Y desaprovechamos el espacio para que desde el análisis de los fenómenos de su entorno real construye un modelo explicativo que en todo caso amerita una abstracción mental mucho más profunda que la matematización. Entonces, yo siempre que escucho sobre esto, y ahora vinculada más a este mundo de la formación en enseñanza, me parece que existen como dos corrientes, como que hay personas que se siguen resistiendo a este cambio y sienten que nosotros, al verlo de la forma en que lo vemos, de los modelos y demás, es una mirada superficial, cuando es al contrario. Es al contrario, la superficialidad está en la memorización de ecuaciones y esperar que ellos desarrollen un procedimiento mecánico sin comprensión verdadera. Eso quería aportar. Micrófono. Gracias, profesora. Sí, yo creo, profesora Mirilla, que efectivamente cuando tenemos una forma de hacer las cosas nos cuesta pensar y reiniciar otra, ¿no? Y la mirada es frente a estos nuevos profesores que se están formando, es decir, si nosotros pasamos por cursos de didáctica, pasamos por procesos de formación y salimos a hacer lo mismo, decimos nosotros qué ocurrió, ¿sí? Porque los profesores que están en este nivel contigo, aquí en las prácticas, tienen un interés genuino de ser procesos de transformación. ¿Sí? Y yo creo que ahí donde estaría el valor especial. Nosotros aquí no estamos diciendo que se abandone la formación disciplinar, ojo con eso, ¿cierto? El profesor tiene una formación, pero cuando está en posiciones de enseñanza, usted no puede traducir ese saber directamente, porque como lo dijimos desde el saber didáctico, usted tiene que saber cómo enseñar esto, cómo llevarlo al aula. ¿Sí? Pero si usted traduce eso en una manera directa, pues de nada le sirvieron los cursos de didáctica. ¿Sí? Porque el conocimiento no se traspasa directamente como si fuera una educación bancaria, como lo plantea Freire. ¿Sí? Es decir, acumulación. Tiene que pasar por procesos de reflexión. Y es, yo con esto, ¿qué puedo representar? Para mí es clave es eso. ¿Qué puedo representar acá? Porque una ecuación toma un valor clave como forma de representación, ¿cierto? No es reducir el conocimiento a una única forma de representación. La ecuación es una manera de representar, o sea, los formalismos matemáticos, la formalización matemática es una manera de representar. Y es la manera, por supuesto, más abstracta. Y tiene que llegar a los físicos, claro que tengo que llegar a los físicos a eso. Pero en condiciones de enseñanza con mis estudiantes de 10º, 4º, primer año de bachillerato, no puedo llegar así. Porque si a mí me ha costado formas de hacerlo mucho más a mis estudiantes. Mire, yo creo que ahorita cuando están con la profesora Mireya trabajando lo de primaria, sí que cuesta lo de primaria. El primaria es mucho más complejo porque yo no puedo darles una fórmula. A los de sexto, séptimo, digo, bueno, ya han visto matemática, pero los de pequeñitos, es que yo he visto profesores dándole a los niños ecuaciones en primer grado de primaria y digo, pero ¿qué es? ¿Cierto? Es decir, el profesor tiene una mirada tan reducida de lo que es la física que solamente ve una manera de representación y justo elige la más abstracta. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con ese trabajo de geometría que hizo Galileo para explicar la caída de los cuerpos? Es un trabajo bellísimo en forma representacional y estoy usando representaciones geométricas, ¿cierto? Y no tengo que llegar a una parte matemática. ¿Qué pasaría en términos, por ejemplo, que yo creo que a veces no valoramos eso? Y es qué estructuras de pensamiento quiero desarrollar en el estudiante. Quiero desarrollar clasificación, pues hago actividad de clasificación. Quiero desarrollar, ¿qué?
análisis, pues desarrollo maneras de desarrollar análisis, pero el problema es que quiero combinar de todo y a veces hago una cosa en el aula y le pido otra cosa en la evaluación. Y entonces hago en la clase los ejercicios que trae el ejemplo del libro y luego le pongo los más difíciles que tiene el libro, los pongo en el examen. Y alguien diría, ¿puedo enseñar solamente con el libro de texto? Claro que puedo enseñar con el libro de texto, pero el problema es qué intencionalidad didáctica le da ese libro de texto. Y yo no puedo, y no me aparto del libro de texto, porque puede servir para los estudiantes, claro que sí, pero el problema es no resolver los 500 libros, ejercicios que trae el libro de texto, sino que orientación. Si yo, por ejemplo, busco esas representaciones comunes, como esos patrones, uno puede encontrar que esos patrones están en toda la mecánica, en toda la física. Las ecuaciones lineales están en toda la física. Mírela. Ley de Hooke, mírela también en qué, en los comportamientos de dilatación del cuerpo, está en todos lados. Míralo, que son ecuaciones de primer grado, míralas por toda la trazabilidad en la física y tú no necesitas decir nada. Mira, ese es un modelo representacional recurrente. ¿Cuál? Ecuaciones de primer grado. ¿Dónde están? Están aquí en mecánica, están aquí en termodinámica, están aquí y hago un barrido transversal. Entonces, lo que tiene que el estudiante decir es hay un patrón común de representar. ¿Cuál es el patrón común? Que hay un comportamiento lineal de algunos fenómenos. ¿Cuáles? Estos, estos y estos. Y ya. Vean la ecuación donde tenga. Ve el estudiante y dice, este comportamiento lineal, ¿qué significa que tiene esta forma? Y muestra la ecuación con las variables que sea. El estudiante ya tiene el patrón. Identifica y dice, esa es una representación lineal. ¿Qué me da eso? En términos matemáticos. Pero en términos físicos, ¿qué me está representando? ¿Qué tipo de variaciones estoy dando? Y el problema es eso, es que cuesta más porque el profesor no está organizado de esa misma manera. Apreciados colegas, no tenemos el pensamiento organizado de esa manera. ¿Sí? Y entonces nos cuestan porque si no nos enseñaron eso, pues difícilmente nos dicen cambien las formas y yo solamente sé la secuencia que trae el libro de texto. ¿Sí? Pero estamos dándonos la pelea de dar otras formas de organización, ¿no? Ahora, ¿cómo nos resulte? Pues ahí vamos, ¿sí? Pero intentamos hacer otras comprensiones. ¿Sí? Yo creo que hay de la mano de la profesora Mireya van encontrando algunos caminos. Yo los temas que me mostró me parecieron muy interesantes. Vincular la investigación. Mire, esos problemas que ustedes encuentran ya están abordados por la literatura en su mayoría. Entonces, ¿qué problemas tiene enseñar circuitos? ¿Qué problemas encuentro al enseñar segunda ley de Newton? ¿Qué problemas encuentro al enseñar relatividad? Eso están dateados. Entonces, lo que hago es mirar cómo resolver esos problemas comunes. Entonces, ya lo sé. Pero eso difícilmente están ahí. Por ahí, no sé, preguntas, las que quieran. No estamos para resolver todo porque eso sí, fórmulas mágicas no tenemos, pero sí tenemos maneras de reflexionar y experiencias que podemos compartir. Creo que había levantado la mano César. Señora Nidia, perdón, es que había visto una manito levantada de César Zambrano. Sí, primero que todo, pues agradecerle porque yo pienso que entre más logramos concientizar a las personas de nuestro siglo XX en el siglo XXI, pues la situación va a ir acomodándose, ¿verdad? Vamos a ir ampliando ese pensamiento crítico, que no es solo la parte académica, sino la parte didáctica que poco se toma en cuenta. En la medida que personas como usted, doctora, y nuestros docentes logren que nosotros asumamos ese rol de que el estudiante pues se desarrolle de manera íntegra, lograremos cada vez un grano más de arena en esa playa inmensa que hay en el desarrollo pues de esta carrera tan bonita, tan bonita. Muchas gracias ante todo. Con gusto. Bueno, César, no sé si César Zambrano había alzado la mano y Jessica. Buenas tardes. Ajá. Buenas tardes, César.
Buenas tardes. La pregunta referente a esta misma línea que quería hacer es, ¿qué considera usted o cuáles considera usted que es los enfoques que se deben tomar en el Ministerio de Educación, tanto en Panamá como en Colombia, sobre la mejora de la calidad de la educación a cualquier nivel, de manera general, tanto de universidad como secundaria, y cómo hacerla más competitiva a nivel internacional? Yo creo, gracias César, yo creo que es que estamos en una gran deuda en los sistemas educativos nuestros. Por ejemplo, voy a hablar del caso de Colombia. Nosotros llevamos unas reformas que están pendientes, solamente, imagínense, la Ley General de Educación es del año 94, 1994, que en sus orientaciones tenía unos principios muy interesantes. Estoy hablando de las leyes generales para estudiantes de básica y media. Y la ley 30 que es también del año 92, que es para universidades. Y sus principios trae unos aspectos claves que tiene que ver un poco con los paradigmas de formación, que tampoco era esta charla, pero que uno puede decir que, por eso he hablado del paradigma postpositivista, pero pues estamos anclados en miradas desde las orientaciones de política pública miradas muy positivistas o hacia el paradigma sociocultural, pero no en transformaciones genuinas de lo que implica la formación, por ejemplo, de profesores. Porque sí nos están pidiendo orientaciones a paradigmas socioculturales, es decir, integrar aspectos culturales en los procesos de formación, pero no nos dicen cómo, ¿cierto? Y entonces yo creo que los escenarios de formación, como el que está ahorita dirigiendo la profe Mirella, me parece muy interesante porque tiene unos aspectos de discusión que van mucho más allá de lo formal, de lo tradicional. ¿Sí? Pero a veces yo pienso que la política pública tiene que construirse un poco al revés. Y esa política tiene que construirse desde las exigencias de los mismos profesores. Es decir, en la medida en que ustedes tengan maestros que son investigadores, maestros que incorporen la investigación, maestros que estén produciendo, mire, estas son las dinámicas, estas son las problemáticas de los estudiantes de una provincia de Panamá o de Panamá en particular en esto, y no encontramos desde las políticas públicas estos referentes, seguro que tiene que haber cambio porque tiene que haber una exigencia desde la base, ¿sí? En generar procesos de transformación. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado siempre a que la política se construye de arriba para abajo, pero no hemos pensado que los maestros podemos aportar para construir de abajo para arriba, ¿sí? Es decir, desde la necesidad. Yo creo que hay procesos, de lo contrario es muy complejo. Incluso nos puede dar, miren, nosotros tenemos, aquí en Colombia tenemos 3 referentes, perdón, los lineamientos curriculares, en este caso para ciencias, tenemos los estándares, claro, esos son del año 96, y luego tenemos los de EBEA, del año 2002. Pero ¿qué pasa acá? En los estándares se estaba trabajando por entornos, entonces había entorno físico, entorno vivo y entorno CTSA, pero los profesores nunca abordaban el entorno CTSA porque nunca fueron formados en ellos, nunca comprendieron eso. Está en la ley, sí, pero no lo abordan. Entonces yo sí creo que por eso en los procesos de formación necesitamos cambio